Hoy tengo entre mis manos un libro que me atrapó desde su contratapa. ¿Por qué? Porque las preguntas que plantea en la contratapa son las preguntas que me vengo haciendo yo desde hace ya bastante tiempo, pero principalmente en estas últimas épocas. Y supongo y creo que muchos de nosotros nos estamos haciendo esas mismas preguntas. Por suerte las respuestas están en el libro. El libro se llama Argentina Liberal 1861-1930 y el autor es Diego Salinas. El título del libro, Argentina Liberal, me desconcertó un poco porque uno enseguida piensa en todos los ataques que sufre la palabra liberal cuando se pone en el tapete en nuestro país. Pero las preguntas me hicieron pensar y me engancharon. A lo largo de todo el libro me sorprendí, me enojé de nuevo, pero me di cuenta que mi enojo venía porque ¿por qué yo no sabía esto antes? ¿O por qué no se difunde esto? ¿Por qué no tenemos esta información más a la vista? ¿Y por qué de alguna manera parece que nos hubieran mentido durante tantos años? O durante toda una vida, o de varias vidas, si contamos un par de generaciones atrás. Me enojé porque el libro es clarísimo y me da información que realmente no tenía y no se me había ocurrido buscarla además. ¿Por qué? Porque tal vez como el común denominador de la gente, creía los titulares y no había profundizado. Y aclaro esto aún diciendo que a mí la historia argentina me gusta mucho. Pero de la historia argentina lo que más salta a la vista es la guerra emancipadora, los unitarios y los federales, que si nos descuidamos todavía nos estamos peleando por ese tema. Y después hay un gran bache que inclusive en la escuela queda como dejada de lado, y es lo que dice el libro además. No, en la escuela esto lo pasan de largo o lo toman como un titular a la pasada o con un enfoque que ahora me doy cuenta puede ser muy mal intencionado. Y no dije intencionado, dije mal intencionado. ¿Por qué? Las preguntas se refieren a por qué seguimos siendo un país tan fuerte y rico a pesar de todo. A pesar del baile en el que vivimos desde que nos acordamos. ¿Por qué fuimos una potencia y ahora estamos casi sumidos en la pobreza? ¿Por qué hay cosas que no hemos aprendido? ¿Por qué cuando hablamos de gobiernos liberales acá todo el mundo piensa en Menem o en los de ultraderecha o díganme si no es así? Estamos hablando del común denominador, no de los expertos, Cuando en realidad tuvimos gobiernos liberales, que fueron los que nos llevaron a ser una potencia. A lo largo de las páginas, muy bien narradas, con buen sentido del humor y con mucho sarcasmo, Diego Salinas nos va contando cómo fueron esos gobiernos y por qué nos convertimos en una potencia. Y por qué nadie los quiere nombrar en detalle o solamente se les nombra cuando conviene para el partido de turno y generalmente es para defenestrarlos. Y estamos hablando de los gobiernos principalmente de Roca, Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Bueno, esa época, ¿no? 1861-1930. No quiero nombrar en detalle porque hay muchos nombres mencionados que tienen que ver con esa época. Resulta que uno cuando piensa en Sarmiento, ¿qué dice? Sarmiento es del Día del Maestro, es el que fundó escuelas y a lo sumo sabremos que se peleó con todo el mundo. ¿Qué sabemos de Roca? Tenemos un billete en el cual está Roca y del otro lado está la reproducción del famoso cuadro de la campaña al desierto. Y resulta que a través de la lectura de este libro nos enteramos de todo lo que hizo Roca cuando fue presidente 2 veces. Cuando Roca se fue, nuestro país era una república constituida, firme y rica, una de las primeras potencias económicas del mundo. Sarmiento sentó las bases de un país completamente distinto, que emergía de una anarquía que puede considerarse románticamente bella cuando uno piensa en los caudillos galopando por los llanos o a lo largo de nuestro país.
Y nos olvidamos o no aprendimos que la fuerza, la dureza de Sarmiento, ese carácter irascible que tenía peleándose con todo el mundo, logró que nuestro país surgiera de la pobreza y el atraso en que vivía, que no es lo que vemos habitualmente. Cuando leí en el libro la descripción de cómo era San Juan cuando Sarmiento llegó a ser su gobernador, realmente me puso en un contexto histórico que desconocía. Lo desconocía. Uno se lo puede imaginar. ¿Y cómo estaba San Juan cuando se fue de la gobernación Sarmiento? Proyectemos eso al país. Todos sabemos que Sarmiento trajo a las maestras norteamericanas. Hasta ahí llegamos. Y que bueno, se fundó la Escuela Normal de Paraná, y etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué trajo las maestras norteamericanas Sarmiento? ¿Qué fue lo que vio en Estados Unidos que decidió trasladarlo aquí? Como una manera de popularizar la instrucción pública. Y estamos hablando de una de las cosas que hizo Sarmiento. Yo reconozco que Sarmiento es una figura difícil, ¿eh? A mí me cuesta, tengo como la memoria de que decía que los gauchos servían para abonar la tierra y nada más. Pero cuando uno empieza a leer realmente lo que pasó en esa época y en qué contexto fue dicho eso y cómo fue la lucha de Sarmiento por convertir este lugar anárquico y atrasado en una república, ahí nos damos cuenta que sacarlo de contexto es fácil y juzgarlo desde esta época es fácil, pero los resultados de su gobierno, como así también el de Roca, han sido fundamentales, y voy a repetir la palabra, para fundar nuestro país. Todos sabemos que nosotros fuimos una potencia, que éramos el granero del mundo, que exportábamos. Había un dicho en Europa que decía rico como un argentino. ¿Y eso a qué se debió? A los gobiernos liberales de la época entre 1861 y 1930. Sin embargo, hay como una idea colectiva de que en realidad todo empezó con Irigoyen. ¿Y los anteriores presidentes qué? ¿Por qué pasan tan rapidito como titulitos nada más? Porque ahí estuvo la base de la riqueza de nuestro país. Estos presidentes fundacionales pusieron a nuestro país en el mapa, y no solamente por ser famoso por el mate o por el asado, sino porque económicamente pasamos en 40 años de ser un feudo, como dice Diego Salinas, a ser una potencia económica mundial. No es chiste. Y los datos lo reafirman por donde los miremos, porque además hay mucha estadística, mucho dato que por suerte está explicado de una manera interesante y amena, que uno no se aburre mirando cuadros, sino que se asombra. Y llegamos, una vez que terminamos el libro, a darnos cuenta que hay una gran mentira o una gran omisión cuando se cuenta la historia en nuestro país. Cuando decimos, nosotros fuimos una potencia, la mayoría se acuerda de que ese mito de que, o esa realidad, que es más duro todavía, de que Perón caminaba en el Banco Central y que no podía caminar de los lingotes de oro que había, o que después de la Segunda Guerra los países como Estados Unidos nos debían a nosotros. Pero lo que no se dice es que mucho antes de eso nos habíamos convertido en un país rico, fuerte, que pesaba en la economía mundial. Y esto lo lograron los gobiernos liberales. Roca no solamente fue al desierto, y hay que aclarar eso también, porque hay mucha mitología sobre el tema. ¿Por qué Roca tuvo que hacer la campaña al desierto? En general, al común de las personas se les pregunta, ¿alguien sabe que fue porque si no hubiéramos perdido la Patagonia en manos de Chile? ¿Que no fue durante su gobierno, sino durante el gobierno anterior, bajo otra presidencia? Que él, cumpliendo órdenes, ocupó lo que se llamaba en ese momento el desierto. Y también cabe aclarar que desierto no es porque no sabían que no hubiera nadie y era mentira y querían borrar la presencia del indio o del originario, sino porque así se denominaban a las grandes extensiones cuasi desconocidas. Bueno, este libro tiene muchísima lana para desenredar. Hay muchísima información, pero narrada
desde, como dije antes, desde un punto de vista ameno, con un humor sarcástico y también, creo yo, que con un poco de deseo, de fuerte deseo, de reivindicar lo que ha sido olvidado a propósito. Y que además sirve para las mentiras en las que se basan algunos discursos políticos actuales. Argentina Liberal no va a ser la única ni la última vez que hable de este libro, porque es para leerlo y releerlo y darnos cuenta que si se dijera la historia como es, a lo mejor hasta los resultados de las elecciones cambiarían significativamente.